Bienvenidos a una nueva jornada de actualización pedagógica virtual de SUSAETA titulada Estrategias para fomentar la creatividad e innovación en ambientes virtuales. A continuación, tengo el agrado de presentarles a la magíster Mariela Román Barrios de Paz. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, con un diplomado en Función Directiva, Marketing Educativo, Gestión y Control de la disciplina en el aula en la dirección educativa de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene 2 maestrías en planeamiento y gerencia educativa, así como en dirección y producción de e-learning de la Universidad Galileo, y es candidata a doctora en ciencias de la educación por la Universidad Iberoamericana de México. Ha sido directora y coordinadora general de primaria del Colegio Internacional de Guatemala, auditora de calidad en educación superior en la Universidad Galileo, autora y tutora de cursos virtuales en la Universidad Panamericana, es catedrática universitaria en las universidades de San Carlos de Guatemala, San Pablo, Galileo y la Universidad Panamericana. Y es asesora profesional y coordinadora general del Sistema de Estudios de Posgrado CEP de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por favor, demos la bienvenida a la magíster Mariela Román Barrios de Paz. Bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación, pero sobre todo por la invitación. Ya saben que es un honor para mí compartir con ustedes y estos momentos pues en el que tenemos que aprovechar al máximo para que como docentes podamos continuar en nuestro aprendizaje. Así que sin más, pues vamos a empezar con nuestra presentación de hoy. Gracias a cada uno por estar conectado. Vamos a tratar de que esta presentación sea muy ágil, muy práctica, para que lo que ustedes se lleven hoy lo puedan poner en práctica mañana. Así que bienvenidos para cada uno de ustedes, estimados docentes. Vamos a compartir ahora la pantalla para empezar a ver nuestra presentación, si me permiten. Y quiero pues que vamos a iniciar con una actividad. Así que voy a hacer una breve introducción y luego voy a darles la actividad para que por favor estén pendientes y tengan su celular o otra pestaña más en su navegador donde vamos a poder hacer la actividad que vamos a hacer en 2 minutitos. Muy bien, la charla que está preparada para ustedes hoy es estrategias para fomentar la creatividad y la innovación en ambientes virtuales. ¿Por qué es importante seguir fomentando la creatividad y la innovación? Porque recordemos que tanto la creatividad como la innovación son parte del proceso de aprendizaje. O sea, como seres humanos somos creativos y somos curiosos por naturaleza. Y muchas veces el mismo sistema educativo pues nos va como bajando ese nivel de creatividad y de curiosidad que tenemos. Entonces veamos algunas estrategias que quiero presentarles hoy para que esa creatividad y la innovación pues siga cada vez creciendo más. Así que muchísimas gracias por estar aquí y quiero que iniciemos con algunas reflexiones. Y como les decía, pues vamos a hacer una actividad en una herramienta que se llama Nearput. Entonces voy a dejar de compartir pantalla en este momento y voy a compartir la actividad que vamos a realizar. Para ello les pido por favor que tengan como les decía, otra pestaña o su celular si pueden para realizar la actividad. Entonces van a entrar por favor al enlace join.nearput.com. Les voy a colocar acá en el chat, si me permiten. Voy a colocar, vamos a ver si tengo permisos de chat. Creo que no tengo permisos de chat. Bueno, y se lo repito entonces. Si lo ven aquí es join.nearput.com y ahí les va a pedir esta clave WDP4J. Para que por favor ustedes ingresen a este juego y vamos a responder 4 pequeñas preguntas en relación a la creatividad y la innovación. Voy a colocar ya para que podamos empezar nuestro juego, si les parece bien. Y vamos a empezar. Si ya pueden conectarse, por favor, en este momento ya está listo para que ustedes puedan conectarse. Colocando Nearput y colocando el código que les di hace un momentito. Vamos a ver si alguien se puede. Aquí está el código, lo repito,
P4J. Por favor, vamos a ver si ya se están conectando. Vamos a dar un minutito más. Ya, vean que ya tenemos a Vilma. Vilma ya está conectada. Ya está Cecilia, ya vemos a Eduardo García, tenemos al Pingüinito López. Vamos a ver quién será el Pingüinito López. Está Sergio, Irene, ya llegó Ana Luisa, ya hay otro pingüinito también, muchos pingüinitos. Karen, pues cada quien escoge el personaje que quiere, ¿verdad? Para hacer este juego. Ok, vamos a ir, ahí nos vamos a quedar por el momento por la cantidad de usuarios que tenemos, pero para que ustedes vean cómo es. Entonces, vamos a empezar el juego. Ya tenemos 20. Vamos a ver cuántos nos permite llegar acá, porque somos muchos, ¿verdad? Conectados al mismo tiempo. Entonces, vamos a hacer la prueba y los demás lo vamos a ir viendo. La idea de esta actividad o de esta herramienta que ustedes están viendo es que podemos hacer preguntas con nuestros estudiantes y ellos van dando la respuesta de manera inmediata a la pregunta que hace el docente. Entonces vamos a empezar nuestro juego en este momento con 29 conectados, que es una pequeña muestra para la cantidad de personas que creo que estamos acá, pero ustedes lo pueden explorar un poco más adelante. Entonces, vamos a ir respondiendo estas preguntas. Son 3 preguntas. Ya viene la primera en este momento. ¿Todos listos? La primera pregunta es, ¿qué es innovación? Muy bien, ya Amanda respondió y ya empezó a subir. Si ven, va subiendo, aquí los personajes van subiendo la montaña, ¿verdad? Vamos a ver la pregunta 2. ¿Qué es creatividad? Ahí tienen ustedes varias opciones y pueden elegir. Vamos a ver quién de los personajes empieza a subir más rápido. Recuerden que aquí mide no solo la respuesta correcta, sino la velocidad de la respuesta. Y la última pregunta dice, ¿el sistema educativo tradicional promueve la innovación en los estudiantes y docentes? Amanda sigue en primer lugar. Vamos a ver ahora, después de responder esta pregunta. Ahí van corriendo todos los personajes. Muy bien. Bueno, entonces vemos que Amanda nos quedó en primer lugar, luego Ana Luisa, Vilma, Ángela, Stephanie. Bueno, ahí tenemos a todos los que estuvieron participando hoy. Muchas gracias por su participación en esta pequeña actividad. Y esta actividad pues es realmente como para iniciar una clase, ¿verdad? Y que nos puede servir para diferentes usos. Y si ustedes quieren experimentar un poco en esta plataforma, pues tiene varios usos que le podemos dar. Así que les invito a que hagan su cuenta en Nearpod, y mejor si cuando hacen sus cuentas en diferentes herramientas y tienen un correo institucional, les recomiendo que utilicen el correo institucional, porque como son .edu, ¿verdad? Entonces, cuando creamos nuestras cuentas, digamos, en herramientas educativas, pues nos da más opciones que si fuera con una cuenta personal. Por eso es que siempre les recomiendo que ustedes utilicen sus cuentas institucionales, si las tienen, para poder utilizar más herramientas digitales. Digamos, nos facilitan más herramientas que en una cuenta personal, y muchas veces vienen actualizaciones que llegan primero a los profesores también, que a veces vienen en beta, ¿verdad? Que están en prueba, pero que nos sirven a nosotros como profesores para testear las aplicaciones. Eso como paréntesis, ¿verdad? Y una recomendación que les puedo hacer. Bueno, entonces ya iniciamos con estas pequeñas reflexiones sobre qué es innovación, qué es creatividad, si consideran cada uno de ustedes que son innovadores en su práctica educativa, y si realmente el sistema educativo promueve la innovación en estudiantes y docentes. Vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas durante la charla de hoy. Vamos a ver la siguiente. Entonces, vamos a iniciar definiendo innovación, que es una palabra que probablemente hemos escuchado, hemos utilizado, pero realmente, ¿cuál es el sentido de la innovación? Pues es realmente se refiere a un cambio que introduce novedades o elementos ya existentes, o también puede ser elementos nuevos. O sea, una innovación no necesariamente es algo nuevo,
pero sí es algo novedoso, tal vez en algo que ya existía. Y para los profesores de comunicación y lenguaje, pues que creo que les interesa de dónde viene la palabra o por qué es que recibe ese nombre, decimos que este término viene del latín innovatio, que significa crear algo nuevo. Entonces, podemos decir que se crea de cero o transformamos algo que ya se ha creado anteriormente. Vamos a ver la siguiente, donde definimos qué es creatividad. Pues la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos ya conocidos y que habitualmente producen soluciones originales. Entonces, vean cómo se va enlazando la innovación con la creatividad, porque también la creatividad nos dice que es una capacidad que los seres humanos tenemos para generar nuevas ideas o conceptos o asociar algunos que ya existen. Entonces, definitivamente la creatividad con la innovación tienen que ir de la mano, están muy relacionadas. Y vamos a ver cuáles son las claves para que cada uno de nosotros seamos docentes innovadores en nuestras aulas. Primero, tenemos que, y esto creo que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero a veces se nos olvida, a veces no estamos tan conscientes que nuestro papel es ser facilitadores del proceso de enseñanza y aprendizaje y ser mediadores del conocimiento, orientadores, planificadores de aprendizaje y de evaluaciones. O sea, ya no tenemos que ser profesores de recitar o de exponer una clase, sino nuestro papel fundamental va enfocado en la planificación de los aprendizajes. ¿Qué estrategias, qué juego, qué actividad puedo hacer? Entonces, muchas veces mi tiempo lo va a consumir, o la mayor parte del tiempo se va a consumir en esta planificación, más que en la ejecución, porque en la ejecución, ¿quiénes son los que verdaderamente tienen que hacerlo? Pues los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes son quienes tienen que desarrollar esas habilidades y competencias, pero que nosotros tenemos que hacer un trabajo de planificación para que las desarrollen adecuadamente. También los profesores innovadores utilizan las TIC como instrumento de trabajo, pero no como un fin. O sea, el fin no es aprender a usar Kahoot o aprender a usar Menti o aprender a usar cualquiera de las herramientas que está ahora tan de moda, sino ese es el instrumento de trabajo, como puede ser la pizarra, como puede ser el lápiz, como puede ser el borrador, etcétera. Son instrumentos, pero para desarrollar un verdadero conocimiento. Además, combina diferentes tipos de trabajo y agrupamiento de los alumnos. Recordemos que el aprendizaje es una destreza social. Por lo tanto, debemos de fomentar ese trabajo colaborativo y cooperativo. Y en ciertos momentos, por supuesto, también el trabajo individual. Pero ustedes se preguntarán, ¿lo podemos hacer a través de la virtualidad? Sí, sí podemos. La mayoría de herramientas ya tienen esa función en donde los estudiantes pueden colaborar para realizar algún trabajo. Se mencionaba anteriormente en el video que las herramientas, por ejemplo, de la G Suite de Google, por ejemplo, ¿verdad? O si trabajamos en Canva, o si trabajamos en Prezi, todas esas herramientas ya traen la posibilidad de que los estudiantes trabajen de manera paralela, cada uno en su lugar de trabajo y pueden estar trabajando al mismo tiempo. Herramientas como Zoom, por ejemplo, que también podemos hacer grupos de trabajo. Entonces, buscar diferentes opciones y buscar diferentes estrategias para lograr ese agrupamiento de los alumnos y que sigamos fomentando el trabajo y la interacción social, aunque estemos en la virtualidad. Además, dejar que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje. O sea, no podemos decir nosotros en cada momento qué debe hacer y cómo lo debe hacer, sino dejarlo descubrir bajo su propia creatividad e iniciativa, ir descubriendo ese aprendizaje. Por supuesto, nuestra responsabilidad es guiarlos, tener guías estructuradas para que los estudiantes trabajen, pero son ellos al final quienes tienen que desarrollar. Además, involucrar en el proceso educativo al mayor número de agentes posibles, donde entran las familias y los miembros de la sociedad, porque nuevamente recalco que el aprendizaje es un proceso social, por lo tanto no puede estar desligado de todo el ambiente de la sociedad que le envuelve, ¿verdad? De su contexto. Y se enfoca en varios procesos de enseñanza-aprendizaje hacia el desarrollo de inteligencias múltiples. Recordemos que no todos aprendemos igual, entonces definitivamente necesitamos hacer actividades diferentes para en cada momento
favorecer alguna inteligencia. No quiere decir que para un tema tengamos que utilizar todas las inteligencias, no, pero para un tema uso este trabajo que favorece esta inteligencia, para el otro uso otro que favorece otra, y así voy variando para que demos una atención en algún momento a cada una de ellas. Lo que pasa es que como docentes regularmente enseñamos en la forma que aprendemos. Si yo soy kinestésica, pues entonces yo voy a tender a hacer muchas actividades y yo voy a tender a hacer muchas dinámicas, por ejemplo, pero si yo soy más visual o más auditiva, pues yo voy a tender hacia esa forma que para mí como profesora se me facilita. Entonces es bueno estar consciente de cuál es mi manera de aprender para no ubicar las actividades de los estudiantes en esa única forma de aprender, sino buscar diferentes estrategias. Ahora también es importante que consideremos algunos temas que vienen en relación a la sociedad en general. Se dio la primera revolución industrial y esta fue la que permitió el aumento drástico de la producción gracias a la adopción de la energía del vapor. Fue el primer gran cambio en la economía que se dio. Luego, la segunda revolución, en donde la producción se hizo ya en masas gracias al uso de la energía eléctrica. Y la tercera revolución, o la revolución digital, estuvo marcada por el uso de la electrónica y las tecnologías de la información para introducir la automatización en la industria. Y todavía viene la cuarta revolución industrial, que es donde ya nos encontramos hoy. Pero ¿por qué les hago esta reflexión? Bueno, ahorita vamos a ver. Dentro de la cuarta revolución industrial, pues tenemos avances tecnológicos que impactarán en los próximos 3 años o 5 años. Por ejemplo, la inteligencia artificial, el análisis de datos, la robótica, el Internet de las cosas. Son tecnologías que ya existen, pero que tal vez no están tan al alcance de nosotros. También tenemos, por ejemplo, el uso de los drones, de la realidad aumentada, de la realidad virtual, que también existe, pero que no la utilizamos en nuestras aulas porque decimos, bueno, necesitamos mucha inversión, necesitamos mucha tecnología, pero vamos a ver en un momentito algunas soluciones para que de alguna manera utilicemos este tipo de tecnología en nuestra aula, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que porque no tengamos este tipo de tecnología no vamos a ser innovadores, porque la innovación no es sinónimo de tecnología. Como vimos anteriormente, la innovación es sinónimo de creatividad, de buscar procesos diferentes, de implementar nuevas formas de hacer las cosas, pero no necesariamente tenemos que tener dispositivos tecnológicos de última generación para lograrlo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos entonces. Pero antes quiero presentarles este pequeño video y para ello voy a colocar la siguiente pantalla para que veamos un ejemplo de realidad virtual que se ha utilizado para la educación. Una pequeña parte de este video que se utiliza en Japan Airlines y que lo utilizan para entrenar a los mecánicos que trabajan con ellos en cuestiones de mecánica de educación, ¿no? Mecánica de aviación, perdón. Entonces, voy a compartir otra vez mi pantalla, si me permiten. Aquí está. Ok. Entonces, la idea de ver esto es, bueno, eso sería lo ideal, que tuviéramos todo el equipo, que tuviéramos el desarrollo de las aplicaciones, porque vieron cómo el motor de alguna manera pues se movía, se podían sacar las piezas del mismo, y entonces el estudiante pues nunca va a poder meterse dentro del motor, pero a través de la virtualidad pues puede ir extrayendo las piezas para examinarlas y ver cuál es el funcionamiento. Ajá, pero ¿qué pasa si no tenemos esto en nuestras clases, en nuestros colegios, en nuestras escuelas? ¿Será que entonces no podemos ser docentes innovadores? Pues yo creo que no. Hay muchas formas en que podemos hacerlo y que en algún momento tal vez nos llegará esta tecnología, pero por lo pronto debemos buscar qué maneras de fomentar la innovación en nuestra clase y que no necesariamente sea a través de la tecnología. Vamos a analizar un caso que es una pequeña historia que se llama Los recuerdos de Einstein, que me parece a mí una historia muy significativa. Les voy a leer así rápidamente y
no literal, sino ir platicando un poco del párrafo, ¿verdad? Porque Einstein recuerda que en la escuela lo obligaban a aprender cosas de memoria y no se le permitía hacer preguntas al profesor ni que hablaran entre ellos. Imagínense, o sea, los niños estaban ahí, pero no podían preguntar ni podían interactuar entre ellos. Entonces, ¿cómo se daba el aprendizaje? Entonces, para él, la escuela realmente no fue de mucha influencia. Más fue su tío Jacobo, que era ingeniero. Eso hizo una gran diferencia. Quien le hizo ver el talento para las matemáticas al presentarle algunas de sus aplicaciones interesantes. Entonces, en sus ratos libres, él satisfacía su espíritu de creatividad mediante excursiones al campo. En el hogar, abrumaba a sus padres con sus porqués. Se estaba preguntando por qué esto, por qué el otro. Pero eso es algo natural en los niños, ¿verdad? Que ellos quieren saber por qué están sucediendo las cosas, o por qué pasa esto, o por qué no pasa. Y necesitaba él siempre comprender todo lo que veía en sus ojos o palpaba en sus manos. No se quedaba solo con lo que miraba, sino que él quería ir más allá y comprender por qué. Albert solía hacer preguntas que no estaban en los textos, y esto muchas veces irritaba a los profesores. Pensemos, ¿será que nosotros tenemos algún niño así que pregunta, que quiere saber todo? ¿Será eso inadecuado? ¿O será que él está buscando verdaderamente descubrir gracias a su curiosidad y poder entonces fomentar su creatividad? Esas son preguntas que nosotros como profesores debemos hacernos, no decir, ese niño no, aquel niño interrumpe mucho, el otro niño molesta, sino ¿por qué están en esa actitud? Bueno, y cierto día un profesor, cansado de la insaciable curiosidad de Albert, le dijo que prefería no tenerlo en su clase. Y él respondió, yo no tengo la culpa de que me manden, señor. Si por mí fuera, créame que no vendría aquí para perder mi tiempo. Y el profesor lo sacó del salón inmediatamente. Bueno, ¿qué nos deja esta reflexión? Que todos somos seres curiosos y necesitamos y queremos ver cómo funcionan las cosas y estar aprendiendo cada vez más. Pero si en la escuela, si en los centros escolares nos dicen no, no puedes preguntar, no puedes interactuar, no puedes fomentar tu creatividad, nos molesta que preguntes, entonces poco a poco ese ánimo que el niño tiene por ser creativo y por preguntar, poco a poco se le va a ir desapareciendo. Y eso es lo que no tenemos que permitir nosotros en nuestros centros escolares, que al niño se le disminuya o que no siga creciendo su capacidad para la creatividad y la innovación. Entonces, realmente la innovación es una meta de la creatividad, ¿verdad? Porque partimos de la curiosidad nos lleva a la creatividad y de la creatividad entonces ya construimos algo o modificamos algo y eso se convierte entonces en una innovación. Pero ¿por qué toda esta reflexión? Y regresamos a esta fotografía. Porque ya vimos las revoluciones que hubo en las diferentes etapas, la revolución industrial, hasta llegar a la cuarta revolución en la que estamos actualmente. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado durante el tiempo con los salones de clase? Pues hasta hace un año los salones de clase podrían ser muy parecidos a este que vemos en la foto, donde el profesor estaba al frente, los niños estaban sentaditos en su clase, no vemos que haya interacción entre ellos, probablemente podían preguntar o interactuar con el profesor, pero realmente en la educación hasta ahora que llegó este tema de la pandemia, no había habido una revolución donde verdaderamente nos cuestionáramos si lo que estamos haciendo, si esa educación tradicional, aunque digamos que utilizamos el constructivismo y que estamos implementando nuevas estrategias, pero mientras sigamos en esta misma ubicación espacial dentro del aula, eso nos trae una estructura lineal, que era la estructura que se utilizaba para la producción en la época, en la revolución industrial, ¿verdad? Que toda la producción era en líneas. Entonces, a eso responde esta forma de ubicar a nuestros niños en las aulas, en líneas donde tienen que seguir una estructura puesta por un profesor. Vemos ahora que ya estamos cambiando un poco o estábamos hasta cuando podíamos ir todavía presencialmente,
la ubicación de los escritorios, donde hacen grupos, donde hay rincones de aprendizaje en el aula, etcétera. Eso es lo que va enriqueciendo la creatividad y la innovación en los niños también. Entonces, busquemos dentro de nuestro espacio físico o nuestro espacio virtual cómo podemos modificar esas estructuras tan rígidas que la educación ha tenido y que no ha respondido a los cambios que verdaderamente se han dado en la sociedad. ¿Qué competencias es necesario que actualmente desarrollemos en nuestros niños? Bueno, pues las competencias adaptativas, porque definitivamente nuestro mundo hoy ya no es lo mismo que ayer, ni va a ser lo mismo que mañana. Entonces, las competencias adaptativas nos llevan a que el estudiante pueda sobreponerse a cualquier situación negativa y que pueda aprovechar lo mejor que cada situación le presenta, ¿verdad? Como ahora, en este tema de la pandemia, bueno, no podemos quedarnos lamentando que tendríamos que estar en las clases, que ya quisiéramos. Está bien, en algún momento pues vamos a volver a estar en las clases, pero no podemos estar igual que estábamos antes. Si regresamos de la misma manera, quiere decir que esta situación pues no nos ayudó en nada. Entonces es importante competencias adaptativas, desarrollarlas a través de destrezas emergentes para ir descubriendo y adaptándose, a través del pensamiento analítico y la innovación, por supuesto la creatividad, originalidad e iniciativa, y el aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje donde el estudiante participe constantemente. Y un eje transversal que por supuesto ahora son las competencias tecnológicas, que las debemos de integrar en todas nuestras áreas. Así que más que desarrollar o más que enfocarnos en el desarrollo de contenidos en los estudiantes, es el desarrollo, que ya lo hemos dicho, de competencias y de habilidades, porque los contenidos ahí están. Si los queremos buscar, los tenemos a un clic en la red, o tenemos libros para consultar, o sea, los contenidos ahí están, pero necesitamos fomentar el pensamiento crítico de los niños, el pensamiento analítico, para que puedan utilizar adecuadamente esos contenidos que les estamos proporcionando. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo poder hacer proyectos innovadores dentro de nuestra aula. Para eso les voy a dejar una referencia acá, porque a veces decimos, bueno, pero ¿cómo lo puedo hacer? No se me ocurre, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya vimos también en los libros que Susaeta nos ofrece que tenemos pues muchas actividades muy creativas que podemos aprovechar con nuestros niños. Y sugerencias de herramientas también, y sugerencias de dinámicas, y también podemos ir buscando e investigando como este enlace que les voy a dejar, que es del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, INTEF. Y dentro de esta página hay una sección que se llama Experiencias Educativas Inspiradoras. Acá vemos entonces, esto es un recurso educativo abierto. ¿Qué significa eso? Que podemos hacer uso de todo el material que está ahí, siempre y cuando pues demos los créditos pertinentes. Pero acá ven ustedes que nos presenta, bueno, son más de 6 páginas, tendríamos que seguir abriendo acá para ver cuántos proyectos nos presentan de estas experiencias que han tenido, y son proyectos reales que los profesores los han realizado en el aula, y está la dinámica completa de cómo lo podemos realizar. Entonces, tal vez no nos adaptamos totalmente a la temática que ellos presentan, pero los podemos adaptar a la temática o a las materias que nosotros queramos. Yo abrí únicamente acá 2 ejemplos. Digamos, en este primer ejemplo tengo este proyecto que se llama Desarrollando la Creatividad en Educación Infantil. Entonces, en cada uno de estos recursos ustedes van a encontrar un video, por ejemplo, el nombre del profesor que lo desarrolló, en qué centro escolar, una descripción, cuál fue el punto de partida o el inicio, paso a paso de cómo se realizó el proyecto, ¿verdad? El paso 1 de espectador a protagonista, aquí dice qué herramientas utilizó, por ejemplo, el paso 2, integrando creaciones plásticas y tecnología, el paso 3, creando una nueva realidad a través de cómic o de historietas, y así pues nos va presentando todo el proyecto. Nos presenta también en qué forma sería lo correcto o sugerido de evaluar, y las conclusiones.
Entonces, después algunas recomendaciones que podemos hacer para llevar a cabo este proyecto y videos de experiencias con los niños y material complementario. Como les decía, todo este material vemos que está desarrollado con licencia abierta para que nosotros como profesores tengamos acceso a ello y lo podamos utilizar. ¿A qué voy con esto? A que hay recursos, pero que únicamente nosotros creativa e innovadoramente tenemos que buscar cómo adaptarlos a nuestra clase, a nuestra temática, a nuestro contexto. Acá hay otro proyecto que me gustó mucho que se llama La Fuerza del YouTuber. Este es ya para niños o adolescentes mayorcitos de segundo y tercero básico. Y este es el profesor de educación física, que a veces nos parece que el profesor de educación física, ¿cómo va a integrar la tecnología en su aula, por ejemplo? Entonces acá nos describe cómo lo hicieron. Y la idea era que los mismos estudiantes crearan sus videos, crearon un canal de YouTube con ejercicios que otros estudiantes, padres de familia o quienes quisieran los podían seguir a través del canal de YouTube. Ahí estamos haciendo lo que decíamos anteriormente, que es integrar también a la sociedad dentro de nuestros proyectos. Entonces, aquí nos presenta, por ejemplo, los roles de los estudiantes. Unos van a ser modelos, otro es el capitán tecnológico, el otro es el apuntador, el monitor, hay otro más que va a llevar el registro. Bueno, nos dice todo lo que necesitamos, cómo organizar y presentar la tarea, cómo elegir los roles y luego cómo podemos presentar los videos a través, de un código QR. Cómo se grabó, cómo se evaluó, etcétera. Entonces, miren, hasta la rúbrica nos presenta para que podamos utilizar. ¿A qué viene todo? Bueno, y algunos otros materiales, como en el caso anterior, materiales complementarios para que aprovechemos. ¿A qué viene todo esto, señores profesores? ¿A qué ideas hay? Material tenemos. Pero ¿qué necesitamos hacer? No ponernos límites y ser creativos buscando este tipo de opciones. Quiero mostrarles ahora otros ejemplos, otro tipo de opciones hechos aquí en mi país, ¿sí? Donde vamos a ver algunos ejemplos hechos por estudiantes nuestros, poniendo en práctica lo del tema de la realidad virtual, por ejemplo, o la realidad aumentada. Entonces, ¿qué pasa? Es una maqueta, ¿verdad? Que tiene pues cierto relieve con materiales que los estudiantes han hecho, pero el detalle acá está en que colocaron códigos QR, donde hay un video, donde hay lecturas, donde pueden haber juegos. Entonces, esta maqueta se convierte de estática a una maqueta pues que cobra vida a través de estos recursos que le estamos poniendo. Igualmente vemos acá, vean acá, aquí están los códigos QR, entonces el niño viene y puede con su celular, o a veces no todos tienen celular, pero con un celular pues varios pueden observar y podemos entonces recrear o podemos ver el material complementario que tenemos acá. Esto es físico, pero también lo podemos llevar a la virtualidad a través de códigos QR que se presenten en nuestras clases o a través de presentaciones que los niños hagan, de dramatizaciones, etcétera. Entonces es una forma de aplicar la tecnología para nuestras clases. Por ejemplo, acá el lavado de manos, si ustedes ven, pues igual está la ilustración. Aquí nos dice que incluye una imagen de los pasos correctos para lavarse la mano, información de lavado de manos, video de los pasos de lavado de manos, Día Mundial de Lavado de Manos y una canción para el lavado de manos. Entonces, si ven, no se limita solamente a lo que vemos gráficamente en la ilustración, sino amplía mucho más la información que podemos proporcionar a las personas que están viendo estos recursos. Así que ya vimos algunas ideas en la red que de profesores tal vez de otros países que están haciendo, pero vemos también que se puede hacer a través de materiales y recursos que tal vez son mucho más accesibles para nosotros. ¿A qué voy con todo esto? Que no necesitamos tener los lentes de último modelo que utilizan en Japón, ni necesitamos pues tener un dron o qué sé yo, otros dispositivos con material propio que tengamos accesible y mucha creatividad por parte del docente y un pasito más allá de investigar qué proyectos o qué estrategias puede hacer,
podemos lograr un cambio significativo en nuestra clase siendo innovadores y siendo creativos con lo que estamos haciendo. Entonces, siempre también debemos recordar que el centro es la persona, no es la tecnología, no son los artefactos, no son las herramientas, es la persona y en nuestro caso pues es el estudiante quien debe tomar ese papel protagónico dentro de la actividad que estamos haciendo. Recordemos que los tiempos y las condiciones cambian tan rápidamente que debemos mantener nuestro objetivo constantemente enfocado en el futuro. Esta es una frase de Walt Disney y creo que tiene muchísima razón, porque lo único cierto, lo único que no podemos dudar es que seguirán habiendo cambios y que nosotros tenemos que estar preparados o en constante preparación para adaptarnos a esos cambios. Así que bueno, profesores, con mucho ánimo, con mucha creatividad, con mucho poder de innovación, porque también recuerden que tenemos seres que nos están viendo en todo momento y que aprenden no solo de lo que decimos, sino por supuesto de lo que hacemos y de lo que ejecutamos en nuestra clase. Así que muchísimas gracias por su atención. Esto es lo que tengo preparado para hoy y voy a dejar de compartir y con mucho gusto pues este material queda para que se los compartan a ustedes también. Muchísimas gracias y buena tarde.